Te ruego que me acompañe en una oración. Padre, ha iniciado una nueva semana. Nos acogemos a tu misericordia, a tu favor. Te rogamos, por favor, que nos hables, nos guíes, nos purifiques por tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada hermano aquí. Tú sabes qué está doliéndole, qué le está angustiando. Tú sabes más que nadie qué está pasando por su mente, su corazón. Por favor, toma la carga y permítenos encontrar en ti ese brazo que no se ha cortado para bendecir. Bendice a esta comunidad, bendice a esta ciudad, bendice, te ruego, en el nombre de Yeshua, a este país, Colombia, y por favor te rogamos hoy, por la Shalom al Israel, porque protejas al pueblo judío, al pueblo de Israel, a la nación, que es la niña de tus ojos. Guarda y bendice a nuestros hermanos y amigos allí. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Dígale al que está a su lado, Hag Sameach. Felices fiestas. Felices fiestas, Hag Sameach. ¿Cuántos nunca han celebrado Yom Teruah? Levanten la mano. ¿Cuántos nunca han celebrado Yom Teruah? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos nunca han celebrado Kippur, Yom Kippur? Amén. ¿Cuántos nunca han celebrado Sukkot? Pudo haber llegado en Sukkot y no haber celebrado Yom Teruah o Kippur. Así que el Señor nos bendiga hoy y podamos tener un buen inicio de fiestas. ¿Estamos? Libro de Deuteronomio, de Devarim, el capítulo 30 de Devarim. Parashat Nitzavim. Tiene un título, los que tienen Reina Valera, los que tienen NBI van a encontrar ahí un título. Dice, bendición a causa del arrepentimiento. Tema del día hoy, Teshuvah. Teshuvah. Teshuvah, la palabra hebrea para arrepentimiento. De shuvu, de volver. De volvernos a Hashem, volvernos a Dios. Arrepentimiento. Bendición a causa del arrepentimiento. La alabanza, hay algo en el sonido. Hay 98 maldiciones en Deuteronomio. ¿Recuerdan la parashá anterior? 98 maldiciones en Deuteronomio. Y serás maldito, y maldito el vientre, y maldito, y todo una cosa espantosa. Las maldiciones. Y 49 en Levítico. En Levítico también hay un espacio de maldiciones. Hay 49. 98 más 49, ¿cuánto da? 147, muy bien. Si tú sumas 1 más 4 más 7, te da 12. Esto es gematría. ¿Para quién es la bendición? Para el obediente. ¿Para quién es la maldición? Para el desobediente. En número, 12. 12 tribus. Porque había 6 de un lado, 6 del otro, y los levitas en medio. ¿Me entendió el ejercicio? 98 maldiciones hay en Deuteronomio 28. En Levítico hay 49. Esto da 147. Si tú sumas 1 más 4 más 7 da 12. Es un número muy, muy interesante. Hashem no quiere que estemos en maldición. ¿Qué papá quiere que su hijo le vaya mal? Ninguno. La clave para que no nos vaya mal se llama Teshuvah, arrepentimiento, arrepentirnos y hacerlo de corazón. Capítulo 30, versículo 1. Cuando recibas todas estas bendiciones, esas sí no las contamos, porque son más poquitas. Dice que te irá bien y eso abarca todo. ¿Recuerdan que lo hablábamos hace 8 días? O sufras estas maldiciones, 147, esas sí están contadas, de las que te he hablado, y las recuerdes en cualquier nación por donde Adonai tu Elohim te haya dispersado. Consecuencia de
del pecado, la diáspora, la dispersión. Una casa dividida no prospera, dice la Escritura. ¿Y cómo está su hijo? No, se fue de la casa, está disperso, lejos. Hay una maldición, no está bien, no está disfrutando de la seguridad del hogar, de la protección. Verso 2. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan a Adonai tu Elohim y le obedezcan, ¿cómo? Ahí donde dice vuelvan, es shubu. Cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Elohim y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, el corazón se refiere a la intención y el alma al intelecto. Es decir, es una obediencia de corazón e intelecto y con razón. Es una obediencia integral. No solamente obedecer por obedecer, sino obedecer por amor. Que es como queremos todos que nos obedezcan nuestros hijos. No por temor al castigo, sino por amor a la autoridad. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan a Adonai tu Elohim y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces Adonai tu Elohim, ¿qué promete? Restauración. La restauración está ligada a el ejercicio familiar, padres e hijos, de arrepentirse. No espere que sea su hijo el que se arrepiente y cambie, no espere que sea su papá el que se arrepienta y cambie. Esto es un ejercicio familiar, papá e hijo, mamá e hija. Restaurará tu buena fortuna. ¿Y qué dice? Literalmente, restaurará tu buena fortuna. Me gusta la literalidad, es te hará volver del destierro. Es decir, si yo me vuelvo, Hashem me hace volver. Es decir, Él extiende su mano. No esperemos nunca a que Él me traiga si yo no tengo la intención. Hay momentos en la vida de alguien que está en pecado que uno no debe acercársele para decirle, oiga, venga, arrepiéntase. Porque lo van a regañar, le van a decir cosas feas. El otro debe querer acercarse también. Amén. Así mujeres que no esperen que su esposo, si está en adulterio, usted vaya y le hable y le diga, quiérame, por favor, no se vaya. Él está en una demencia de adulterio, él no entiende, le va a maltratar. Pero déjeme decirle que el Señor lo va a traer bien humillado, bien apretado. Y entonces ahí va a hacer la parte que le corresponde. Sigue diciendo el 33, entonces Adonai tu Elohim restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, de allá Adonai tu Elohim te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver. Este es el texto más importante de la Torah en cuanto al arrepentimiento. Lo menciona todo el tiempo. Teshuvah, shubu, shubah, shubah. Todo es retornar, volver. Y tomarás posesión de ella, de aquella tierra, pues, te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El tema principal de esta porción puede resumirse en dos palabras: Teshuvah nacional. ¿Qué necesita Colombia? Teshuvah nacional, corporativa, general. Todo esto que está pasando ahora mismo está haciendo despertar lo espiritual en muchos, Baruch Hashem. En otros endurecimiento, pero en otros sensibilidad. Y el llamado es a un arrepentimiento nacional, en este caso de Israel. El arrepentimiento es uno de los temas más importantes en la Escritura. Lo hallamos en la Torá de Moshe, y no existe un tema más repetitivo por los profetas. Todos los profetas contienen
un tema de arrepentimiento. Yo les voy a rogar, hagamos una tarea todos en familia. Vamos a empezar a leer los profetas. Amén. ¿Cuáles son los profetas? Los Nevi'im. Todos esos los vamos a leer. Bueno, los llamados mayores y llamados menores, los vamos a leer. Y los vamos a encontrar con profetas que tuvieron que vivir una experiencia muy difícil, como es el caso de Oseas. El caso de Jonás, que es el que se lee para Yom HaKippurim. Vamos a leer los profetas, es un ejercicio en casa. Y vas a encontrar que el tema principal es arrepiéntanse, arrepentimiento. Esa es la clave para la prosperidad. Esa es la clave para salir del destierro en el que nos encontremos, financiero, de salud, familiar, el arrepentimiento. No existe otra clave. No hay unción, bendición, oración, rezo, conjuro que lo saque de la diáspora, sino es el arrepentimiento personal, y no habrá restauración de un país si no hay un arrepentimiento nacional, corporativo. El tema de los profetas es volverse a Hashem y arrepentirnos del mal camino que hemos tomado, tomando la decisión de caminar rectamente hacia Él. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Dónde estaba aquel hijo? En un lugar distante. No hay un lugar distante. Es estar mal con Hashem lo que genera el distanciamiento. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo pensó en su corazón, en su mente, y ahora fue y lo ejecutó. No soy digno de ser llamado tu hijo. Lo pensó, lo dijo, pero ahora tenía que actuar, tenía que acercarse a su padre. Y aun cuando estaba a lo lejos, su padre lo vio, corrió hacia él, hizo su parte. El padre también se volvió a su hijo, lo abrazó, y el hijo pudo haber dicho: salió fácil, no tengo que decir nada. Pero realmente cumplió. Le dijo a su padre: he pecado, lo mismo que había pensado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre entonces hizo su parte. Conocemos el resto de la historia. Ese hijo somos nosotros. Ese hijo es Israel en todas sus diásporas y todo lo que ha sufrido. Y eso hoy será el punto de inicio para nuestras altas fiestas. Amén. Dígale que está a su lado: Shubu, Shubu, Belaya, vuélvanse a mí y yo me volveré a ti. La palabra Teshuvah, gracias, viene de Shub, que significa volver. La palabra implica cambio de mente, cambio de comportamiento y cambio total de la voluntad. Tome nota: Shubu implica cambio de mente, cambio de comportamiento, porque usted puede decir: yo no lo vuelvo a hacer aquí, como el enguayabado, pero no en su comportamiento. Cambio de comportamiento y cambio total de la voluntad. Este es en hebreo Shubu. Cambio de mente, cambio de comportamiento y cambio total de la voluntad. Muchas veces es enseñado que la palabra para arrepentimiento en griego, metaneia, significa cambio de mente. Pero esto es muy subjetivo. Cambio de mente, cambia su mente. En algunas ocasiones se enseña que el arrepentimiento predicado por Yeshua y sus apóstoles es cambiar de mente y perspectiva y creer en Yeshua para ser salvo. Y nada más. Dado que Yeshua no hablaba hebreo, no hablaba griego, perdón, no decía: cambien de mente, crean en mí y sean salvos. Él decía: arrepiéntanse, Teshuvah, Shubu, Shubu, vuélvanse a Hashem. No podemos entonces pretender que esa palabra tan trajinada como arrepentimiento sea la correcta en su interpretación desde una perspectiva griega. La predicación de Yeshua no fue: crean en mí para que sean salvos de la muerte eterna del infierno.
La predicación de Yeshua fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y Juan el Bautista, como decía yo esta mañana, cuya tarea era allanar, preparar el camino para Yeshua, traía una predicación no diferente: arrepiéntanse. Cuando los saduceos intentaban hacer teshuvá para librarse del castigo, Juan el Bautista no les decía: eso, hermano saduceo, arrepiéntete y repite conmigo esta oración para que seas salvo. Les decía: camada de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes del arrepentimiento? ¿Qué está sucediendo aquí? El arrepentimiento es algo supremamente serio, supremamente elevado y difícil de comprender desde una perspectiva humanista, donde hoy día cualquier asesino pide perdón y perdona sin tener convicción de arrepentimiento. El arrepentimiento es más que un cambio de mente. Involucra conducta y voluntad. El arrepentimiento es tan importante que es la base de la buena nueva del Evangelio. El arrepentimiento es algo tan importante que es la base de la buena nueva que predicó Juan el Bautista. Busque Lucas 24:47, libro de Lucas, capítulo 24, verso 47. No alcancé a pasar los textos arriba, discúlpenme. 24:47 del libro de Lucas. Y en su nombre se predicarán ¿qué? La prosperidad, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando ¿por dónde? Jerusalén. El evangelio tiene su base en Teshuvah, Shuvu, el arrepentimiento. Esa es la base del verdadero evangelio. Esos predicadores ya no hay. Yo alcancé a vivir un poco de estos hombres santos que vinieron a predicar en estas tierras. Y la predicación era: arrepiéntanse. Idólatras. Eso es idolatría. Hoy día no se puede, no es políticamente correcto llamar al pecado pecado. Hay que llamarlo otra conducta, libertad de expresión, igualdad. Y esto aborrece completamente. Es aborrecido completamente por Hashem. El arrepentimiento es considerado por el escritor de la carta a los judíos, a los hebreos, como el principio elemental y más básico de la enseñanza de Yeshua. Hebreos capítulo 6. Versos 1 en adelante. Por eso, dejando de lado las enseñanzas elementales, lo básico de Mashiach, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Eso es lo básico. Yo pregunto, ¿hoy día se predica sobre el arrepentimiento? Estamos en la era del favorecimiento, no del arrepentimiento. No importa lo que hagas, Dios te ama y Dios no te juzga. No, Dios sí juzga, va a juzgar la tierra. Y va a haber un juicio terrible. Yom Hadin comienza mañana. Va a empezar a juzgar. Juzga personas y juzga naciones. Y esta mañana hablé extensamente de mi perspectiva de lo que está sucediendo en nuestra Colombia. Es básico. El verso 2 dice: la instrucción sobre bautismos, son varios. La imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto es lo básico. Dice Pablo: yo quiero que avancen, vayan a algo, vayan a lo siguiente. Pero el arrepentimiento, si lo obviamos y lo pasamos de largo, es necesario repetirlo y hablarlo. Hay que arrepentirse, cambiar de actitud y de mente, de voluntad, cambiar por completo. En el siglo I, Yeshua predicó la necesidad del arrepentimiento en Israel. Él sabía que si el pueblo se arrepentía nacionalmente, es decir, con un número considerablemente alto de hijos de Israel, el reino de Dios sería instaurado en breve. Miren, donde Yeshua hubiese sido escuchado por su pueblo con respecto al arrepentimiento, la historia sería otra. Y de pronto nosotros ni estábamos aquí.
Él vino a su pueblo a predicar el arrepentimiento. Mateo 10, 23. Vas a leer los profetas, ¿verdad? Y vamos a leer todo lo que tenga que ver en la Biblia con arrepentimiento. Busque concordancias de las que quiera, en hebreo y en griego. Y vamos a ver si Yeshua predicaba algo diferente. A Yeshua no le venían con lisonjerías o adulaciones. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Los mandamientos conoces. Es un discipulado de hombres, lo vimos, cómo lo tratamos. Una parte de los mandamientos con respecto a la conducta, a la mente, al corazón. Mateo 10, 23. Matías, capítulo 10, verso 23. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué estaba diciendo Yeshua? Si había arrepentimiento, los discípulos no acabarían de recorrer las ciudades de Israel cuando el Hijo del Hombre sería revelado con poder. Pero no hubo ese arrepentimiento y se abrió una puerta ¿para quiénes? Para nosotros. Él lloró sobre Jerusalén diciendo que si había arrepentimiento, la reunión de los exiliados y el reino mesiánico llegarían muy pronto, pero la nación no quiso. Ahí mismo en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Por qué? Porque les predicaban el arrepentimiento, y la predicación del arrepentimiento no es otra cosa de decir: tú te estás portando mal, rey. Y el rey decía: no me gusta este profeta, échenlo a la cisterna y tráigame a un profeta que me hable de la prosperidad, de lo que es bueno, así yo esté en pecado, no importa. Muy dramático Jeremías, muy dramático Isaías, demasiado fanático Oseas. Y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a los pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Si el pueblo judío se hubiese arrepentido, Yeshua, que sabía muy bien que la redención nacional de Israel debía ser precedida por el arrepentimiento nacional, se habría dado. Es por eso que su mensaje en un inicio no fue: crean en mí para que tengan vida eterna cuando mueran, sino más bien: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está a las puertas. Ahora sería bueno que nos preguntáramos: ¿de dónde sacaron Yeshua y Juan el Bautista que la redención nacional debía ser precedida del arrepentimiento nacional? De la parashá del día de hoy, capítulo 30, verso 6. Porque allí está escrito: cuando recibas todas estas bendiciones y todas estas maldiciones, si tú y tus hijos se vuelven al Señor de todo corazón, con toda el alma, entonces yo me volveré a ustedes, les restauraré. Si nosotros entendemos hoy, antes de las fiestas, la importancia del arrepentimiento, vamos a tener unas hermosas fiestas comunitarias. Si Colombia entiende el evangelio real del arrepentimiento, vamos a tener una nación diferente. Pero esto no interesa, nuestros oídos se vuelven necios. Miren cómo fue la vida de los primeros creyentes en Yeshua. Libro de Hechos, capítulo 19. ¿Cómo fue la vida de los primeros creyentes en Yeshua? A veces decimos: queremos ser como la iglesia del primer siglo. ¿Cómo era esta iglesia? Miren el grado de entereza con que aceptaban el mensaje de los apóstoles, de los Shaliachim. Hechos capítulo 19, el verso 18. Desde el 19, miren, ¿cuál es el contexto? Eso es en Éfeso.
Verso 15. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Yeshua y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Unos que empezaron a predicar de Yeshua sin arrepentimiento en sus propias vidas. Es tan delicado hablar de Yeshua si no hay arrepentimiento. Y más aún, tomar autoridad que no merecen para ministrar a otros. Los demonios dijeron: sabemos quién es Yeshua y conocemos a Pablo de quien nos hablas, pero ustedes, pim, 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 pim. No sabemos quiénes son. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Yeshua era glorificado. Verso 18. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. A veces oímos que volverse al Señor de todo corazón es un asunto por allá como tan personal. No, no, no. El esposo adúltero tiene que mirar a la mujer a sus ojos y decirle: mira, yo he cometido adulterio, yo te he sido infiel, yo te he fallado. La mujer adúltera debe mirar a su esposo a los ojos y decirle. He llegado a escuchar la predicación de aquellos que dicen: no, 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 no haga eso, ¿para qué? Eso ya el Señor lo perdonó. Hay pecados secretos y hay pecados abiertos, públicos. Y el adulterio es un pecado público, porque una nube de testigos le está viendo. Hay que confesar lo que se ha hecho: el robo, la mentira, el adulterio. Y esto era lo que hacía la iglesia primitiva. Por eso llegó a tener el poder de llevar un mensaje de salvación, de arrepentimiento hasta nuestras costas. Confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Mira lo que le jalaban. 19. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros. ¿Sabe que en el judaísmo hay hechicería? ¿Y hay brujería? Y si usted se mete en Kabbalah y viene aquí y blanquea los ojos y adora y alaba, pero sigue allá metido haciendo figuritas y mirando al oriente, al occidente y recitando nombres, usted necesita arrepentirse. Punto. Entre más cachureco el tío, más grande el guardado que tiene. Que las sefirot y que no sé qué cosas. Mire, confesaban públicamente sus pecados, quemaron libros de brujerías en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. ¿Y qué pasaba cuando había un arrepentimiento y una manifestación pública de dejar un cambio de conducta? Cambio de conducta implica ir y quemar, botar, sacar de la casa. Aquí hay gente que viene y tiene libros en su casa de motivación personal y le jala las dos cosas. Y viene aquí y escucha y dice tan bonito, y luego vaya y escucha y empieza a repetir bobadas. Y cada vez más miserable, cada vez más en la ruina, cada vez peor su matrimonio. No funciona así. Arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Y saben qué sucedía? La palabra de Adonai crecía y se difundía con poder arrollador. Eso no hay hoy día. No hay un poder arrollador en la palabra. Los mensajes son tibios, son mensajes absolutamente livianos que consienten la patología. Con un Dios es amor, Dios te ama. No es así. Créame que yo he pensado y orado para este momento y para este tema. Vienen las fiestas. ¿Cómo vamos a llegar a ellas? Santiago 5:16, libro de Jacob. Después de los hebreos está la carta del hermano de nuestro Señor Yeshua. Ese es un libro hermoso. Nos va a hablar en el libro de Jacob, en el libro de Santiago, de la fe y las obras, de lo espiritual, pero el actuar también. Hace 8 días hicimos una renuncia a toda inscripción que hicimos o hicieron de nosotros en el culto babilónico del catolicismo. Y hay que renunciar a esto y a todas las ataduras que traiga. El miércoles hubo un tiempo hermoso de ministración aquí por la palabra del coronel Gilberto, hablando de las iniquidades generacionales. Si no renunciamos, si no cortamos con eso, vamos a tener la tendencia al fetichismo, a la brujería, a la hechicería. Ahora con artilugios judíos,
que cautivan. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Pero qué hacían? Confesaban sus pecados unos a otros. ¿Sabes que tienes que hacerte de un compañero de oración? De tener compañeros de oración. Mire, yo tengo un problema con esto, yo necesito ayuda, yo quiero cambiar y quiero salir de esto. Y que los otros tomen esa carga y empiecen a orar. Hay que confesar lo que hemos hecho. Esto en psicología lo llaman terapia de choque. Sí, tiene que ir y reconocer ahí delante de un grupo lo que hace y esta confrontación. En el Evangelio ya no hay eso. No hay nada. Cuidado, dice usted esto, se va el hermano que más diezma. Cuidado, usted menciona esto si es el que más dinero trae en pactos y ofrendas. No importa su condición y su estilo de vida. Que Hashem nos guarde. El arrepentimiento incluye una confesión, una restitución y un compromiso de cambiar de conducta. Es decir, jamás volverlo a hacer. Y para eso necesita un corporativo, un cuerpo que le ayude y esté pendiente. Pero vivimos la fe individualista, donde no me importa cómo esté el otro desde que yo esté bien, y esto es falso. Como esté el otro, estás tú, porque haces parte de un todo, de un cuerpo. Yo ya se lo entregué al Señor. ¿A cuál Señor? La fácil, la lavada de manos. Confesaban sus pecados y había sanidad y había perdón. Primera de Juan 1:9. Dice, ¿ya lo tienen? Primera de Juan 1. Desde el 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. La predicación mía, digamos que es exhortativa, es de exhortación. Es como una tendencia. Sin embargo, la promesa que hubo sobre mi llamado era: no acabará de partir la caña vencida ni apagará la mecha que apenas arde. Es decir, es de confrontación, pero hay amor, y esto hace que la persona escuche el mensaje, haya confrontación, pero no se sienta juzgada ni acusada al punto de huir y perderse su alma. Y oro por eso siempre. Todos tenemos pecados y dificultades de los cuales debemos arrepentirnos, luchas. Pero si no tenemos un grupo, si no nos hacemos de un grupo de oración para romper esto, y si no recibimos ministración continua, vamos a seguir nadando en el mismo pecado. Y el juicio va a llegar, y Hashem no quiere que eso pase. Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Elohim, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Recuerdo mis años en que el Señor me confrontó tan fuertemente que lo primero que tuve que hacer fue buscar a mi papá y a mi mamá y hablar y confesar todo. Vivía en casa con ellos, era un muchacho vergonzoso. Lo hice delante de un pastor para que tuviese eso un ámbito legal, porque Satanás es legalista. Y eso empezó a traer libertad a mi vida. La confesión es necesaria. Si no lo hacemos, como dice acá, nos engañamos a nosotros mismos. Fácil es confesar ante Dios a quien no vemos, pero ante el hombre a quien vemos. Y es uno de los ejercicios que se hace aquí con toda parejita que se va a casar. Vaya, busque a sus papás, arregle las cosas con ellos, perdone y pida perdón. A sus hermanos, a su familia, y arregle las cosas. Cuando se hace bien, el siguiente paso es que el Señor te reúne, te bendice, te vuelve a traer a bendición. Estamos hablando de paz en Colombia, estamos hablando de restauración, de ya todas las cosas. Mejor dicho, el Mesías llegó en Colombia, no nos dimos cuenta. Ya todo es paz y todo está perfecto de un momento a otro. Voy a demostrarles por qué no es así.
y cómo Colombia necesita un arrepentimiento colectivo. ¿Cuándo se ayuna en Israel? Cuando el asunto es nacional. Yom HaKippurim es un ayuno nacional, y el judío, donde quiera que esté, religioso o no, ayuna. Y este mero hecho nacional hace que Hashem tenga misericordia de este pueblo. ¿Cuándo se proclamó un ayuno nacional en Colombia? ¿Cuándo se convoca una jornada de ayuno como el de Esther? Está empezando a darse en las redes sociales, y entonces todo va bien en el letrerito que te sale hasta que dice: si usted quiere ser bendecido, pase esto 10 veces. Entonces ya inmediatamente tomó el matiz de fetichismo, de agüero. Ya se perdió. Estamos en la era de los hashtags, de las tendencias. ¿Cuándo tendremos una tendencia de un clamor nacional real? Mañana es un día muy importante, donde se va a debatir y se va a decidir la suerte de una nación, donde todos somos convocados al arrepentimiento, pero no tenemos claridad de qué, no sabemos de qué. Mire por favor Deuteronomio, la parashá de esta semana que acaba de pasar. Capítulo 29, versículo 16. Y vamos a empezar a hacerlo ahora. Ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto. ¿Cómo fue nuestra vida en Egipto? Usted sabe bien cómo fue. Y cómo avanzamos en medio de naciones que encontramos en nuestro camino hasta aquí. Ustedes vieron entre ellos sus detestables imágenes e ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro. Asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar dioses o los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Esta raíz venenosa y amarga es la idolatría, pecado nacional. Colombia está sumido en un pecado nacional de idolatría. Hoy el jefe de la oposición decía: tenemos que pedirle a la Santísima Virgen que no caigamos en manos del comunismo, pues en las manos del comunismo con su Santísima Virgen va a caer. Pastor, usted está juzgando a los católicos. Claro, eso es idolatría, eso es paganismo, eso es pecado, esto es algo aborrecible para Hashem. Eso el Eterno no lo comparte, no es de su agrado. Son ídolos malolientes. Pero eso no te va a hacer popular. Esto va a ser un problema. Versículo 19. Si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa: todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, ¿provocará la ruina de él? De todos. Aquí está el tema corporativo, nacional. El tema es la afectación nacional. Todos. Necesitamos una circuncisión nacional, no una circunscripción nacional. Necesitamos una circuncisión nacional. Y eso puede empezar en pequeños grupos como este, pequeños grupitos como este, en un clamor real. Estas son las fiestas más importantes que yo he tenido en mi vida desde que soy mesiánico. Yom Teruah, el mismo día en que se decide la suerte de un país, en que está echada ya la suerte de un país. Mientras suenen las trompetas y los shofares aquí, otros pitos en la calle anunciarán que el pueblo se fue a lo injusto, a lo que no agrada a Hashem. Y tendremos que clamar y pedir al Señor perdón y misericordia. Yom Teruah es mucho más profundo para nuestro entender que lo que nos estamos imaginando como ciudadanos. Miremos algunos ejemplos de la paz, de la verdadera paz y de la necesidad de arrepentimiento. Texto famoso, Primera de Crónicas, capítulo 7.
Segunda de Crónicas, perdón, capítulo 7. Versículo 14. Pastor, pero eso aplica es para Israel, no es para nosotros. Ya esta mañana hablamos de la inclusión. Inclúyese. Nosotros somos el pueblo. Punto. 7:14, ¿lo tiene? Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Gracias. Si mi pueblo, ¿cuál es su pueblo? Que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Ahí está el arrepentimiento correcto. Humillación, buscar, abandonar la mala conducta. Yeshua va a decir, y los profetas y los discípulos, el que robaba, sino que trabaje con sus manos. El mentiroso no mienta más. Hay un cambio, tiene que haber un cambio. Frutos de arrepentimiento, un cambio de conducta, una decisión de no volverlo a hacer. No por un tiempo. El que esté bien, mire que no caiga. Y antes de la caída, en la altivez. ¿Qué dice el Señor? Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 15:15. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo en distintas ocasiones? Arrepentirse y tomar una decisión comunitaria. Segunda de Crónicas 15:15. Este rey fue Asa. Capítulo 15, versículo 15. Desde antes podemos leer, por favor, desde el 10. Se reunieron en Jerusalén, 15:10. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron a Adonai 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma. Cuando tú escuchas con todo el corazón y con toda el alma, estás en el contexto de arrepentimiento, de Teshuvah, según la parashá de hoy. Al Señor Dios de sus antepasados, verso 13, al que no buscara a Adonai Elohim de Israel, se le castigaba ¿con qué? Fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante Adonai a voz en cuello, en medio de gritos y toques de ¿qué? Trompetas y cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento. Me hacen un favor, le dicen al que está tocando el shofar que ya, que se calme, que pare, que no se toca el shofar. Estamos oyendo esto. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento. Porque ¿cómo lo habían hecho? Lo habían hecho de todo corazón. Y habían buscado al Señor con voluntad sincera. Aquí está el arrepentimiento. Buscar de todo corazón con voluntad sincera, alejándose de lo que no está bien. Y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir ¿cómo? Con las naciones vecinas. La paz es el resultado del arrepentimiento real. Ese es el resultado del arrepentimiento real. La paz interior y la paz con otros. ¿Queremos la paz en Colombia? Necesitamos arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento nacional, no va a haber paz. Qué curioso que el príncipe de este mundo, el padre de mentira, tiene embaucados a los colombianos de las tinieblas, con perdón, reconciliación, reparación, peticiones u ofrecimientos de perdón y de excusas, corriendo rapidísimo. Me parece muy curioso que en esta semana hayan ido a Bojayá, hayan estado en otros lugares pidiendo perdón. ¿Qué estrategia satánica es esta? Escúcheme. Satanás sí conoce de fechas. Nosotros hasta ahora nos estamos enterando que el primer día del séptimo mes es el día de la terúa, del clamor. Ellos vienen haciéndolo. Falso, ficticio, un engaño. Para que ahora la gente te diga, pero usted qué quiere, no yo que ya pidieron perdón. Y la mamá del que le mataron los perdonó. ¿Qué quiere usted si a usted no le ha pasado? Esto es un engaño. Porque no hay justicia. No se está haciendo justicia. Entonces, ¿quiere más guerra? Eso es renunciar al Estado de Derecho. Eso es rendirse ante el asesino y al Estado social de Derecho.
No lo estamos entendiendo, no lo vemos muy bien. Eso es una prédica guerrerista. Dios es justo. Ese que dice yo eso se lo dejo a Dios, es porque está diciendo la justicia de este mundo no sirve. Y cuando la justicia no sirve, hay juicio sobre esa nación, porque los pecados revelados los debe juzgar el hombre, los secretos los juzga Hashem. Es lo que dice la parashá de hoy. Y si las cortes y los jueces no hacen lo correcto, hay juicio sobre esa nación. Y ha habido juicio cuando intentaron arreglar las cosas con los malos bajo la mesa, se quemó el palacio de justicia, hubo un juicio. Lo que viene para Colombia es juicio si no hay arrepentimiento verdadero. Isaías 59:8. Isaías 59:8. Arrepentimiento implica hablar, confesar, implica cambiar de actitud, no volverlo a hacer, tener un cambio de actitud, ser libre completamente, y eso se logra con Dios. No creo en tratados de paz que no hayan incluido ni mencionado a Dios en ninguna parte. Fueron hechos por comunistas, ateos, con unos enviados por parte del gobierno absolutamente humanistas y académicos, donde Dios no hace parte de las agendas. Libro de Isaías, capítulo 59, versículo 8. No conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino, abren senderos tortuosos, el que anda por ellos no conocen la paz. Ahí mismo en Isaías 48. Entonces, ¿cuál es su posición con respecto a esto, pastor? Se la voy a decir, la bíblica. 48:22. No hay paz para el malvado, dice Adonai. Punto. Ni para el malvado que no se arrepiente por su pecado personal ante su esposa, su esposo o sus hijos, ni para el malvado terrorista, guerrillero, asesino, narcotraficante, paramilitar, como lo quiera llamar, corrupto político, si no se arrepiente. No hay paz para el malvado, dice Adonai, no hay paz. Necesitamos un arrepentimiento nacional. Ageo 2:9. Pretendemos un arrepentimiento nacional, pero no tenemos un arrepentimiento personal. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice Adonai Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma Adonai. El texto anterior dice, mía es la plata, mío es el oro, afirma Adonai. ¿En qué contexto está dado esto? La presencia de Hashem, la Shejinah de Hashem. Colombia está por vivir uno de sus peores momentos de la historia y nosotros somos parte de ella, somos testigos. Colombia está por ser entregada al ateísmo, al comunismo, ya fue entregada a la santería, la brujería. ¿Cómo es posible que nos llama el coronel Sánchez y nos dice, tuvimos éxito en la batalla, en la operación Daniel, y cuando estábamos atrapando a uno de los mafiosos del clan Úsuga, empezó a hacer un rezo para hacerse invisible ante nosotros? Y uno de mis policías, que es creyente, le dijo en el nombre de Yeshua y lo pudo capturar. Esta es una guerra espiritual. No hay otra manera de entenderla, es espiritual. Mañana es un día para clamar, orar y sonar el shofar de corazón, pedir al Señor que tenga misericordia. Pastor, que yo me voy de aquí porque usted está hablando de política, que el Señor le bendiga. Pero yo no voy a volverme un profeta de lo que quiera usted oír. Le estoy diciendo, arrepiéntase de su pecado en la casa, está viendo pornografía, esto abre unas puertas abominables a su casa. Está robando en su trabajo, esto trae maldición de ruina a su vida. Está en adulterio, dice estoy contra el hombre que abandona a la mujer de su juventud. Está en fornicación, esto es un pecado contra su propio cuerpo, y el que peca contra su propio cuerpo está haciendo algo abominable, que es templo del Ruach HaKodesh.
¿Está alguien aquí en homosexualismo? Que Hashem le sane. Usted arrepiéntase y que el Señor le dé libertad. Porque no lo creó así, lo creó hombre y la creó mujer. Y arrepintámonos. ¿Es usted una mujer chismosa? Arrepiéntase de eso. Pídale al Señor que ponga guarda en su boca, centinela en sus labios. Arrepiéntase. Arrepintámonos. De todos el primero yo para poderme sentar aquí. Si no hacemos esto, juicio vendrá. Un miembro de esta comunidad me llama el otro día y me dice: pastor, tuve un sueño raro, me soñé con que yo era un libro. Yo dije: no, este sí está ya grave. Y me dice: es que yo me soñé que era un libro y que me ponían al pie de otro libro viejo más grande. Y ese libro era Mateo. Entonces yo entendía que yo era Mateo y que estaba allí. Y yo le dije: pues hombre, yo le aconsejo no coma frijoles para acostarse. Es que esto es de locos, seguro. Y me llama ayer y me dice: pastor, estoy en La Guajira por cuestión de trabajo. Estoy con mi jefe, que es un anciano, y me tienen en alerta roja encerrado porque viene el huracán Mateo. ¡Ay! Le dije: hermano, amárrese a la pata de la cama y oremos juntos. Yo no soy intérprete de sueños, pero eso es una locura. Así está hablando Dios. Y lea Mateo 24, fue lo que le dije, y habla de todas las catástrofes y acontecimientos. Esto pasó aquí con un miembro de esta comunidad. ¿Y con quién lo tienen? Con el que es viejo, que es una autoridad, es un médico que es una autoridad. Entonces ya demasiado, dije: Señor. Vean, yo les digo, no tengo temor, yo sé que esto se puso bueno, bíblico. Pero si vivimos nuestra vida con pecados escondidos, escondiéndolos en religiosidad, el Señor nos los va a sacar a la luz rápido, porque nos ama y quiere que seamos libres. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y usted está pensando ahí: pero ¿quiénes somos nosotros y tan poquitos y un grupo tan pequeño para poder hacer algo? ¿Acaso Hashem utilizó de multitudes para vencer a enemigos formidables? ¿Cuántos utilizó en Gedeón? ¿Con cuántos peleó Yehoshua, David, para dar alcance a los amalecitas que le habían secuestrado a su familia? 200, 300. Y eran guerras de miles y cientos de miles. Hashem no necesita cantidad, Él necesita arrepentimiento. Arrepentimiento. Aquellos que no se postraron ante Baal. Miren lo que dice el libro de Isaías 32, el verso 17. El producto de la justicia será la paz. ¿Qué es primero? ¿El producto de la paz será la justicia? No. El producto de la justicia será la paz. 32, 17 de Isaías. El producto de la justicia será la paz. ¿Qué tuvimos que hacer para que estos asesinos no sigan asesinando? Cambiar la justicia. Una justicia transicional. A ver, ¿usted le aplicaría una justicia transicional y especial a su esposo adúltero? Le diría: es que hay que ver las condiciones por las que se dio esto. Entonces, ¿te voy a juzgar de otra manera? No, usted lo mata, usted lo quiere ahorcar, porque le hirió la lealtad, su amor. La tranquilidad, la seguridad perpetua serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Aunque el granizo arrase con el bosque y la ciudad sea completamente allanada, dichosos ustedes los que siembran junto al agua y dejan sueltos al buey y al asno. Justicia aún con la creación. Isaías 52, 7. Un profeta. ¿De qué hablaba Isaías? ¿De qué hablaba Jeremías? ¿De qué hablaba Zacarías? ¿De qué hablaba Ageo?
Del arrepentimiento. ¿De qué hablaba Juan el Bautista? ¿Qué vino a predicar Yeshua? Arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca. Y les digo, 5777 empieza mañana en un Shemitah. ¿Qué más señales? El cielo, la luna se puso roja el año pasado. Nos avisó en fiesta. Predicábamos y decíamos, vaya, mire, la luna está roja. Eso está advertido en el libro de Joel. Es decir, no hay excusa ninguna. Estamos viviendo los tiempos previos a la llegada del reino de Dios a la tierra, y va a haber juicio. Dice 52:7 del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿A qué va ligada la buena nueva? Del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. ¿Cuál es la buena nueva? El arrepentimiento. ¿Y qué trae? Paz. ¿Lo entendimos? ¿Lo cerramos? ¿Quieres paz? Arrepentimiento. ¿Sabes qué hace el judaísmo? El judaísmo en Yom Kippur tiene una oración especial por los presidentes, por los directivos, por los dirigentes de una nación. ¿Sabe mañana quién va a estar en la comunidad judía en la sinagoga de la 79 a las 11 de la mañana? El presidente Santos. ¿Sí? Porque él necesita que los grandes empresarios de este país, que todos sabemos quiénes son, le apoyen. Y la convocatoria es a hacer las oraciones que hay en el Sidur para los dirigentes, que se hacen en Yom Kippur. Se hacen antes. Escúcheme bien, las oraciones por los gobernantes se hacen en Yom Kippur. Y este señor va a ir antes, previo a Rosh Hashanah. ¿Quién está asesorando a este hombre? ¿Cómo están haciendo las cosas? Es increíble. ¿Quién les enseñó el arrepentimiento? Dice la Escritura. ¿Quién les está enseñando a estos el arrepentimiento? Para hacerlo en fechas. ¿Por qué no hicieron el plebiscito la otra semana? ¿Por qué no la hicieron para Yom Kippur? ¿Por qué lo hacen para Rosh Hashanah? Porque se sellan los destinos de lo personal y de lo nacional. ¿Y Colombia en estas? Si esto estuviera pasando en otro país, pues diríamos, interesante lo que sucede en Noruega, Finlandia, pero nos está pasando a nosotros. ¿Por qué? Porque Hashem tiene un remanente en Colombia que no se ha postrado ante Baales. Porque Hashem tiene un remanente en Colombia que no se ha postrado ante Baales y ante los ídolos. Es decir, que está entendiendo todo esto. Mis amados, en otras palabras, llegó nuestro turno. Hemos esperado este momento. Hemos anhelado el momento de hacer algo en la vida. Y llegó este tiempo. ¿Qué hace este hombre mañana 11 de la mañana? Recibiendo bendiciones de la comunidad judía hecha por los rabinos en una convocatoria que se hizo. ¿Qué hace este hombre? Esto es serio, muy serio. Tratando de librarse, utilizando los esfuerzos humanos. El arrepentimiento. ¿Qué está pasando? Timochenko se arrepintió y Santos lloró. Y hablo con nombres o con apodos o con alias. Y el mundo, viendo a todos de blanco, dijeron, la paz llegó a Colombia. Esto es una mentira, una farsa digna del padre de mentira. Si a ti te entregan un billete de 50,000 hecho en un papel craft, tú dices eso es falso. Pero si la copia no es copia, sino una réplica, tú tienes que buscar la ayuda de alguien que sepa y decir esto es original o no. Prepárense para las réplicas, no para las copias burdas. Prepárense para el engaño del padre de la mentira, no para copias burdas que rápidamente se detecten. Una parte de la iglesia en Colombia está sacudiéndose y despertándose. Otra muy, muy grande está todavía obnubilada. Esta comunidad tiene gente que dice, yo sí creo en esa paz y no me parece, y no vuelvo a esa iglesia porque allá están hablando en contra de la Biblia. Otra parte está diciendo, tengo miedo, tengo temor. No sé si usted siente el ambiente. El ambiente es tenso, es fuerte. Es fuerte, es un ambiente en lo espiritual fuerte. Y nosotros tenemos una tarea que hacer. Dice Isaías 53, verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje?
¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y en nada su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero Adonai hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, y nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos, y subráyelo, e intercedió por los pecadores. ¿Quiénes somos los pecadores? Nosotros. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Cada uno sabe allí cómo estamos viviendo nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar arrepentimiento. No más excusas. Vamos a pedir perdón al Señor y vamos a rogarle que nos conceda el arrepentimiento antes que llegue el día temible. Y cada uno ahí, hablando con Dios. Nuestro país corre peligro. Venezuela se durmió como está dormida Colombia ahora. Venezuela fue engañada de otra manera. Colombia fue engañada de otra forma. Pero engaño al fin y al cabo que abrió las puertas a lo más terrible. Padre, tu palabra dice que el resultado de la justicia será la paz. Tú tuviste que hacer tu justicia en Yeshua para que nosotros tuviéramos paz. Hoy te rogamos, Señor. Mira este puñado de personas que estamos aquí. Acepta nuestra oración como una oración nacional. Pedimos perdón por la idolatría de nuestro país, por la brujería y la hechicería. Pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho en nuestra casa, en nuestra familia. Pedimos perdón porque hemos hecho cosas abominables que tú conoces y nuestro corazón se ha endurecido. Está escrito: el que piense voy a hacer lo malo, voy a persistir en hacer lo malo y me irá bien, provocará la ruina de muchos. Tú quieres que nos volvamos a ti, tú quieres que retornemos a ti. Te pedimos perdón de todo corazón y te rogamos en esta hora, en el nombre de tu Hijo Yeshua, que tengas misericordia de nuestra nación, de nuestro país. Claro que queremos la shalom, queremos la paz. Claro que queremos vivir tranquila y reposadamente. Pero esto será imposible si no hay un arrepentimiento genuino. No podrá acercarse tu reino
si no hay un arrepentimiento real, empezando por nuestra casa, empezando por nosotros. Aquí hay entre nosotros hombres violentos con su esposa, de palabra y físicamente. Pídale perdón a su esposa. Hombres que están jugando con fuego y piensan que pueden tener el control de una relación previa al adulterio. Hay mujeres en esta comunidad que no han sabido guardarse, no han sabido cuidar su corazón, y en la ansiedad han caído en horribles pecados. Hemos pecado con orgullo, con arrogancia, con un corazón duro para juzgar. Vienen tus fiestas, Señor, tus santas convocaciones. Hoy el shofar ha sonado con claridad en este lugar. Estás llamándonos al arrepentimiento. Estás diciéndonos: vuélvanse, arrepiéntanse, y yo me volveré a ustedes. Y lo estás haciendo con misericordia y a tiempo. Mañana Colombia se sumirá en un engaño, correrá a buscar en sus fuerzas lo que solo tú puedes dar. Ten misericordia. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de esta comunidad. Ten misericordia de nosotros. Pasaron horas de una firma de un supuesto tratado de paz cuando empezó un juicio a manera de tormenta, de huracán, de muertes de niños, de inundaciones. Perdona a Colombia, Padre. Ten misericordia de nosotros, de nuestros gobernantes. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Cuando Esdras y Nehemías leyeron la ley al pueblo, el pueblo lloró. Se arrepintieron de haberse unido en matrimonios mixtos, de haber transgredido el Shabbat, de haber cometido idolatría. Cuando en los tiempos de Ezequías se arrepintieron de la idolatría y de manera nacional clamaron a ti, tú los escuchaste. Aún la nación pecadora de Nínive, al escuchar al profeta, ayunó y se arrepintió, y tú los perdonaste. Padre, clamamos que traigas un espíritu de temor de ti, que no creamos que por estar acá nos libraremos. Tu respiro y liberación traerás de otra parte. Permítenos, te rogamos, tener convicción de pecado a través de tu Ruach HaKodesh. El que robaba no robe más, el que mentía no lo haga más, sino trabaje con sus manos. Y tú, Señor, le levantarás y le perdonarás. Y confesaban públicamente sus pecados, y el evangelio corría con poder, y el temor se llenaba en el corazón de cada uno para arrepentimiento. Te rogamos, Señor, que nos perdones como comunidad Yobel. Viene Yom HaKippurim en 11 días. Queremos estar limpios, santos, útiles para ti. ¿Qué sabemos nosotros si puede el Eterno utilizarnos para traer misericordia sobre todo un país? A él le bastaron unos cuantos que tenían convicción en su corazón para salvar a toda una nación. Abraham intercedió si tan solo hubiesen 50 o 10. Padre, tú tienes un remanente en cada lugar. Purifícanos, límpianos, perdónanos y permítenos ser un instrumento en tus manos en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Yeshua te lo rogamos, Señor. Perdona a Colombia, perdónanos a nosotros como colombianos y ten misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua.
Amén y amén.